y el E a la I es esto, ¿no? Y cuando juntamos, acá me queda la parte real, que acá está, y la parte imaginaria, que aquí está, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta función, sus derivadas son continuas y existen para cualquier punto x, y que a ustedes se les ocurra dar. Pues. Es decir, la función es, por separado son diferenciables. Dice acá, dice, las funciones u y v son diferenciables en cualquier punto x, y. Pues tienen derivadas parciales continuas de cualquier orden. Por lo tanto, entonces la función de la z es analítica, ¿ven? ¿Dónde? En todos los puntos de dominio. Y si yo aquí lo reemplazo, la función de la z, por la función z cuadrado, z cubo, z a la quinta más 5z cuadrado más 7z, etc., seguirá siendo analítica. ¿Por qué? Pues cuando yo desarrollo así las funciones una por una, así separado siempre el u y el v, que es la parte real y la parte imaginaria, son funciones diferenciables en cualquier punto x. Entonces, ¿ven? Equivale a lo que nosotros conocemos como diferenciables, ¿no? Entonces, la función analítica, función holomorfa, función regular, equivale a decir función diferenciable o función derivada. Sin embargo, hay una cosa adicional también que hay que tener en cuenta acá. Vean, bien, acá les doy otro ejemplo, ¿no? Y claro, hay que verificar que si es analítica, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que calcular la derivada. Mira, pero miren ustedes, ¿no? Para que justamente el ejemplo está con esa intención. Si se dan cuenta, se utiliza la misma regla de derivación que uno conoce, derivada en cociente, ¿ven? Numerador, derivada multiplicada por denominador, acá está, ¿no? Menos el numerador multiplicada por la derivada del denominador, aquí está, ¿no? Sobre la función del denominador al cuadrado, acá está, ¿ven? Y bueno, luego acá hacemos todas las multiplicaciones, etcétera, y nos queda 2 sobre 1 menos z al cuadrado. Es obvio que si el z es igual a 1, la función aquí no existe, ¿no? Porque me quedaría 0. Por eso dice, la función f de z es analítica para todos los valores finitos de z, excepto para z igual a 1. ¿Qué significa? Donde la derivada no existe, ¿no? En consecuencia, la función es analítica donde el z igual a 1. Y miren lo siguiente. Z igual a 1 es un punto singular. Ya saben entonces, ahora en adelante, si en algún instante por A o B se les pregunta, ¿no? Miren, esta es la función. Haya los puntos singulares. Ya saben qué significa, ¿no? Hallar los puntos singulares significa hallar los puntos donde la derivada no existe. ¿Ya saben? Función analítica, función holomorfa, función regular es lo mismo, ¿no? Punto singular significa punto donde la derivada no existe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con variables pocas. Acá tenemos un ejemplo ya de una demostración, ¿no? Dice, si esta función es analítica, entonces demostrar que es continua. Claro, empezamos con este, que es el incremento de z. Bueno, entonces, esto equivale acá igualito, multiplico y divido, pero si ustedes se dan cuenta, es justamente la definición de derivada, ¿no? Bueno, entonces, le aplicamos límite, en ambos lados, límite a esto, y me queda justamente la derivada, s' de z, ¿ya? Por z. Entonces, obviamente existe y cumple con todos los requisitos de la derivabilidad, es decir, llegamos a esto, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta, justamente este es el concepto, ¿no? De función continua del punto z0, ¿no? Pero acá está obviamente todo el desarrollo para que uno, digamos, lo revise, pues, más de una vez si gusta, para que pueda ver exactamente cómo es el comportamiento. Entonces, ven, es un ejemplito más de una demostración de que la función es analítica, es continua. Recuerden ustedes ese teorema básico del cálculo simple, ¿no? Si la función es derivable, entonces es continua. Si es continua, nada me garantiza que sea derivable, por ser. ¿Ya? Pues ven acá otra vez, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, hay muchas similitudes, pero sí hay que tener cuidado con las similitudes, no va a ser que lo interpretemos de manera errada y nos lleve, digamos, a tener una conclusión errónea también. Ahora, recordarán ustedes que cuando se presentó justamente ese video, ¿no? Bueno, la persona que nos mostró su retrato nos mencionó justamente algunos cambios básicos, ¿no? Claro, el más simple era f de z igual a z sobre 2, que significaba que cada punto se divide entre dos subretratos de la persona que pasó, se achicó la mitad de lo que era lo normal, ¿no? Entonces, si le coloco z sobre 3, ya saben, la tercera parte, z sobre 4, ya la cuarta parte. Si le coloco 2z, obviamente esa figura, ese retrato se ampliaba 2 veces, se duplicaba, y así sucesivamente, ¿no? Claro, son las funciones, digamos, bastante básicas. Pero recuerden ustedes que cuando yo trabajo en el plano z, ¿ya?
un número complejo y aplico una función, se va al plano W. Y en el plano W otra vez es un número complejo, ¿no? Y todo número complejo tiene, obviamente, un argumento. Si esto lo pasa por coordenadas polares. Entonces, justamente a eso es lo que le sacamos provecho. Miren, se hace f de z una función analítica en el punto z0, ya saben ustedes que es analítica, ¿no? Es decir, que sea derivable. Entonces se dan cuenta, dice, necesito que la derivada sea diferente de 0, ¿ya? Entonces, el módulo de la derivada en el punto z0, que viene a ser en realidad un número, ¿no? Es el coeficiente de dilatación. ¿Se dan cuenta que ahora tiene mucho sentido? Claro, en ese momento nos presentaron la figurita del retrato del personaje, ¿no? Que se achicaba, se encogía, aparte de eso se expandía y hacía un giro donde la mano de la persona primero estaba en 90 grados, luego estaba en 135, bueno, un sinnúmero de cosas por efecto de la rotación, es decir, por un lado la expansión y por otro lado la rotación. Porque es fácil cuando es z medio, 2z, porque ahí solamente igualito se amplía o se contrae, sigue siendo rectángulo, ¿no? Cuando ya le coloco una función diferente, ya causa muchas formas diferentes. Entonces, el módulo de la derivada, ¿se dan cuenta? Es el coeficiente de dilatación. Claro, para llegar a esto, obviamente ha sido todo un estudio. Recuerden que el personaje nos mencionaba, no todo su vida va dedicado solamente a variables complejas, como en la medicina hay muchas ramas, en la ingeniería también hay muchísimas ramas donde uno, digamos, puede profundizar demasiado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es el resultado ya de, digamos, hacer todo esos cálculos. Y ahí en la figurita, en la exposición, se vio que lo hacía obviamente con un software, ¿no? Pero el software obviamente tiene que basarse en las propiedades de los números complejos para poder efectuar eso. Entonces, ven acá, tiene sentido, ¿no? La derivada. Entonces, de manera más precisa, si el módulo es mayor que 1, en realidad lo que hay es una dilatación. Si el módulo es menor que 1, entonces lo que hay es una contracción. Ahora, recuerden ustedes que les acabo de mencionar que todo número, cuando yo lo llevo del plano Z a plano W a través de una función, llega a otro punto. Entonces, es un número complejo, y el número complejo tiene que tener un argumento. Miren acá. El argumento de la derivada, es decir, el ángulo es, geométricamente, el ángulo que hay que girar, la tangente en el punto Z0 a cualquier curva en el plano Z, ¿no? Que pase por el punto Z0, ¿no? Bueno, acá, digamos, está toda la explicación, pero de manera concreta. Yo tengo mi función W igual a f de 0. Si el argumento, ¿no?, que viene a ser el ángulo, es positivo, entonces significa que la rotación se ha hecho en sentido antihorario, porque el sentido positivo de la rotación es antihorario. Ahora, si el argumento es menor que 0, el sentido del movimiento es en sentido horario. ¿Ya? Entonces, el movimiento correcto del ángulo, ¿ya?, positivo, es en sentido antihorario. Entonces, si el argumento es positivo, significa pues que la forma como va a llevar la figurita es en un ángulo que corre en sentido antihorario, ¿no? Si el argumento es negativo, obviamente me indica que la variación ha sido en sentido antihorario. Bien, hagamos, a ver un momentito. Hallar el coeficiente de dilatación y el ángulo de rotación de la transformación W igual a Z cuadrada en el punto Z0 igual raíz 2 más I raíz 2, ¿no? Es el punto que está en el plano Z, ¿no? Ojo. ¿Ya? Y entonces, obviamente, cuando yo calculo la derivada, el punto va a estar en el plano W, ¿ya? Es decir, ¿ven? El punto está en el plano Z y cuando yo, para saber si se dilata o se contrae, tengo que enviarlo al plano W. ¿Pero cómo lo envío? Lo envío con su derivada, pues acá, ¿ya? Con su derivada. Es decir, ¿por qué? Porque el módulo de la derivada es el que me da el coeficiente de dilatación. Entonces, necesariamente tengo que calcular la derivada, ¿no? Y bueno, la derivada de una función de variable compleja es otra función de variable compleja, ¿no? Entonces, obviamente, pues allá tengo, ¿no? Miren, este es el punto en el plano Z, ¿no? Muy bien. Calculando la derivada, se da cuenta que la derivada a veces es muy simple. La derivada común y corriente que ustedes pueden manejar con su tablita de derivadas que utilizaron en análisis 1. Z cuadrado aquí en su derivada, 2Z. ¿Ves? Es simple, ¿no? Y entonces, si yo evalúo la derivada en este punto, obviamente, en este punto sería doble, ¿no? Al quitarlo. 2b raíz 2 más I por 2b2. ¿Dónde? Esta es la derivada, es decir, de doble prima en el punto justo este. Entonces, a reemplazar me queda. Entonces, voy a calcular, obviamente, el módulo, ¿no?
Acá sería 4, 2, 8, 4, 2, 8 sería 16, raíz 4, ya está. Entonces 4 es el modo, acá está, 4. ¿No? ¿Qué más? 2 raíz 2, entre 2 raíz 2, arco tangente de 1 sería 45 grados. ¿Ven? Ahí está. Este es el número complejo, que, ojo, acá está en el plano W, no se olviden, en el plano W. ¿Ya? Se lo puede escribir así, y de forma polar, aquí está. Entonces, tienes el coeficiente de dilatación 4. ¿Qué significa? Que en este puntito, justamente en este preciso punto, ¿no? El punto se ha dilatado 4 veces. ¿No? Y aparte de eso, ha girado un ángulo de X cuartos. ¿Ven? Todo eso, ¿se dan cuenta? Acá quedaría en el aire, ¿no? Quedaría en el aire, tal vez como un ejemplo más. Pero ya se han dado cuenta ustedes que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque han tenido la oportunidad justamente de ver el video donde se veía la gran cantidad de cosas maravillosas que se puede hacer con la figura, ¿no? ¿Qué más? A ver, puede ocurrir lo siguiente. Yo en el plano Z tengo una curva, puede ser un segmento, puede ser una curva cualquiera, ¿no? Entonces, le aplico una función f de z y lo envío al plano W. En el plano W, obviamente, se convierte en una curva, ¿no? Que no tiene por ser igual a la z, pues salvo que fuera la función de identidad, ¿no? Que dijera f de z igual a z, eso es muy fácil, ¿no? Cualquier función, ¿no? Entonces, se convierte en otra curva, en otra cosa, digamos, en el plano W. Y entonces, si en el plano Z para mí es fácil calcular la longitud de la curva, yo quiero saber y cómo sería en el plano W. Entonces, si yo quiero calcular la longitud, lo trabajo a través de esta forma. F' de Z, módulo diferencial de Z. Ya, entonces, cualquier línea, pero el requisito justamente es esto, ¿no? Miren lo siguiente. Primero, tiene que ser la función analítica, para que funcione, analítica, en un dominio D, ¿no? Y además, dice, transforma biunívocamente el dominio en un dominio de radio. ¿Qué significa esto? Que sea punto a punto. ¿Por qué? Porque hemos visto que a veces yo lanzo, por ejemplo, un segmento de tamaño 2pi y de repente la función que le estoy colocando hace que se enrosque 2 veces, es decir, que sea la circunferencia doblemente recorrida o triplemente recorrida. Entonces, en ese caso, obviamente, ya no funciona, porque está dice función unívoca. ¿Ya? Porque si no, obviamente, la curva se pierde, una vez que en realidad se ha envuelto en sí misma. Entonces, ahí ya uno tendría que tener pues, otro criterio, ¿no? Pero bueno, entonces, la curva es unívoca, ¿no? Es decir, punto a punto, ¿sí? Entonces, yo voy de un dominio D en el plano Z, me voy a un dominio de raíz en el plano W. Entonces, ahí está la curva situada, pues la longitud de la curva se calcula de esta manera. Módulo de la derivada por diferencial. Listo. Ahora, si yo lo que quiero es calcular, quiero enviar toda una región, es decir, todo un conjunto hacia el plano W, entonces, ¿qué es lo que tengo? Acá tengo, digamos, una región y aquí lo que tengo es otra región. Y quiero ahora calcular el área. Aquí solamente puedo calcular la longitud porque estoy lanzando una curva en otra curva, ¿no? No puedo convertir una curva en un dominio. Y en cambio acá, yo lanzo una región y se convierte en otra región, así como ustedes, como vimos, ¿no? Justamente en la exposición. ¿Qué teníamos? Teníamos un retrato, ¿no? La foto del señor. Y cuando le aplicamos la función, en el otro plano W, ¿qué ocurría? La figura o bien se duplicaba, se agrandaba, se deformaba, giraba, hacía un sinnúmero de cosas. Entonces, yo lo que quiero ahora es calcular el área de esa región. ¿Cómo lo hacemos? A través de esta forma, ¿no? ¿Ve? El área, ojo, este significa área de la región, pero en el plano W, porque obviamente el área ha cambiado, ¿no? Y acá ya tenía de repente un rectángulo y acá se convierte en un círculo o lo que sea. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Ojo, módulo de la derivada al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, de aquí, la integral doble sobre la región de integral doble. De ese modo calculamos entonces la longitud de la curva y el área de la región. Cuando utilizo la función w igual a f de z, que me lleva del plano z hacia el plano w. Por lo tanto, dice este valor y acá, ¿no? El módulo al cuadrado de la derivada es igual al coeficiente de dilatación del área en la transformación w igual a f de z. Es decir, para saber si es que se ha ampliado o se ha reducido. Es coeficiente de dilatación, ¿no? Bien, aquí vamos entonces a revisar ahora este ejemplo. Dice, en el punto Z igual X más Y por Y, ¿no?
un punto x más y por y, describe el segmento x igual a 1, y es desde menos 1 hasta 1. Dice, ¿cuál es la longitud de la curva que se obtiene en la transformación de este segmento mediante la función de doble igual z cuadrado? Muy bien, entonces acá les voy a presentar para que podamos ver de qué trata eso. Aquí en la pizarrita para que podamos revisar un poco. Igual a z cuadrado. ¿Qué tenemos? Acá está el plano z. Este es x, este es y. Aquí está el plano w. Este es u, este es v. ¿Ya? ¿Qué tenemos? Dice el x es igual a 1 y el y está desde menos 1 hasta 1 en el siguiente segmento. Acá está, justamente, este segmento de acá. Este. Entonces, con esta función, obviamente acá se va a deformar, se va a convertir en algo, salvo que sea la identidad que se debe ser igual a z, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se convierte y obviamente lo que vamos a ver es la longitud del segmento, ¿no? Pero nada, que es lo que se ha transformado. Y lo vamos a hacer de dos maneras, ¿no? Una como si no conociéramos nada de variable compleja y otra justamente usando lo que se les acaba de mencionar, esa reglita, para que ustedes vean que obviamente funciona y es correcta, ¿no? Porque la mejor manera de verificarlo, ¿no? Bueno, entonces ya vimos eso, ¿eh? Acá tenemos, como ustedes verán, justamente, ¿ya? Esta línea. Entonces, aquí he dibujado la figurita acá justamente para que ustedes vean, ¿no? Desde menos 1 hasta 1. Muy bien. Vamos a ver. Recuerden, toda función de variable compleja es equivalente a dos funciones de valor real. Bueno, desarrollamos, pues, z cuadrado es x más y cuadrado. Desarrollando todo esto me queda así, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado y 2x, que es lo mismo que u más y por b. El v es esto, parte real, el v es la parte imaginaria. Bueno, el x vale 1, ¿no? Entonces reemplaza acá, me quedaría 1 menos y cuadrado, acá está. El x vale 1, entonces me quedaría 2x. De aquí despejo, recuerden ustedes, si yo voy a trabajar en el plano w, mis variables son u y v. No puedo ya usar el x y, entonces tengo que convertir todo en x y. Perdón, a u y v. Muy bien, y acá está, ¿no? Me quedaría 1 menos y cuadrado, 2y. Entonces voy a reemplazar acá, y acá despejo, ¿quién es este y? Y es igual a b sobre 2. Y al cuadrado sería b cuadrado sobre 4. Entonces acá me queda u igual a 1 menos b cuadrado sobre 4. De aquí sale esto, ¿ven? De aquí. ¿Ven? Entonces es diferente, ¿no? Porque cuando lo explicamos, a veces uno pues ahorra mucho tiempo. Seguramente uno de ustedes de repente ya tiene tiempo de leerlo, ya lo revisamos, el problema es que no lo entendemos bien, acá, ¿ven? De ahí sale. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Recuerden ustedes que en la integral definida hay muchas aplicaciones, ¿no? La más simple es el área, luego viene volumen de sólido de revolución, volumen de sólidos con secciones transversales conocidas, ¿no? Hay presión de líquidos, trabajo, centro de masa, momento de inercia, etc. Y otra aplicación que es la longitud de arco, que me permite calcular justamente la longitud de una curva. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo era esa formulita para la longitud de arco? Era la integral desde hasta b, raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿recuerdan? Entonces, miren, acá está igualito, ¿ves? Solamente que en lugar de ser x y, pues es u y b, ¿no? Y ustedes saben que yo puedo integrar como se me antoje. Si de repente a lo largo del u o a lo largo del v, no hay problema. Da lo mismo. Bueno, ya que mi función está así, ¿no? Igual 1 menos b cuadrado de cuadrado, entonces me sale más fácil calcular aquí la derivada, ¿no? U prima, ¿no? Entonces recuerden, la fórmula era 1 más la derivada al cuadrado. Acá sale, ¿no? La integral sería así. ¿Por qué le coloco de 0 a 2 y 2? Porque si voy a calcular esta longitud, ¿no? Y como veo que hay simetría, lo calculo de aquí hasta acá nada más. De 0 a 2, ¿no? Es decir, voy a correr sobre el eje V de 0 a 2. ¿Por qué? Porque mi función está ya dada así, que es mucho mejor. Bueno, sería de 0 a 2 multiplicado por 2 para tener ya esta parte ya. Recuerden, ¿cómo es? 1 más la derivada. Acá está. 1 más, ¿quién la deriva de esto? La derivada de estos 2 sería b medio, ¿no? Al cuadrado sería b cuadrado sobre 4. Acá está. Denominador 4, raíz 2, con 2 se cancela, queda esto.
Y esta es una integral simple, sencillamente aplicamos nuestra tabla de integrales o de repente calculamos, pues, ¿no? Y esto es lo que me queda, ¿no? Desarrollando toda la integral. Es un cálculo nada, ¿no? Bien, se dan cuenta, he usado, ¿ya?, la aplicación común y corriente de cómo haría cuando quiero calcular la longitud de una curva, ¿no?, en dos dimensiones, usando mi integral común y corriente. Ahora voy a usar lo que hemos visto para la longitud de A, para esta longitud de acá, ¿no? Etc. Miren cómo es la casa, ¿no? Dice la integral sobre la curva L de quién, de prima de z diferencial de z. Bueno, la derivada de z cuadrada de 2z. Pues. Así que el 2 puede salir afuera, ¿no? El 2 puede salir afuera y me quedaría solamente módulo de z, ¿no? Pero justamente acá recuerden ustedes, el x es fijo, esto sería 1 más y cuadrado, ya está. Y diferencial de z, como voy a correr sobre el eje y, diferencial de y, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos una integral simple, porque miren, acá su límite, ¿no? Va desde menos 1 hasta 1. ¿Quiénes son estos límites? De la variable y, pues, ¿no? Entonces, más fácil, ¿para qué voy a complicar? Trabajo sobre la variable y nada más. Por eso el diferencial de y, ¿no? Y cuando calculamos me queda exactamente lo mismo. Obviamente son iguales. Tenía que ser así. Y si quisiéramos ver, obviamente esta es la curva, ¿no? Es decir, la curva 1 menos b cuadrado sobre 4 está acá. Claro, esto sigue, ¿no? Esto sigue, por acá. Pero acá justamente estamos desde menos 1 hasta 1, es decir, acá. ¿Qué pasa cuando vale 1? Negativo, cuando vale 1 positivo, ¿no? Entonces, sencillamente con eso entonces me quedaría la curva de 0 menos 2, y acá me queda hasta 0,2. Y de ese modo, entonces, tenemos por un lado la figurita de lo que queda, lo que era un segmento, acá se convierte en esto, y además ya tenemos la longitud de dos maneras, ¿no? Una es usando la manera tradicional como acostumbraríamos, tenemos la certeza de que podemos calcular la longitud de una curva cualquiera, y otra es justamente usando el fundamento de la variable. Richard lista, calcular el área, ¿no? Ya, tómense un momentito para que vean la figurita, luego les explico otra vez con detalle. Unos par de minutos para que ustedes lo puedan. Acá tenemos, si ustedes se encuentran un rectángulo, este es el punto A, y acá tendríamos A menos épsilon, A más épsilon. Es decir, de tamaño 2 épsilon, y acá también tenemos épsilon y épsilon. Y acá me está indicando justamente el X varía entre A menos épsilon, A más épsilon, es decir, en realidad lo que tenemos es un cuadrado, ¿no? Y el épsilon varía de 0 a pi, ¿no? De 0 a pi. Por lo tanto, toda esta longitud de acá es 2pi. Y el número complejo obviamente tiene las formas siempre z igual a x más y por y. Dice, calcular el área del recinto en que se transforma el cuadrado, ¿no? Cuando pasa hacia la función, hacia el plano z, obviamente, porque esto está en el plano z, miren, x, y, y en el plano w, recuerden, es u y v, ¿no? Entonces, dice, en la transformación es la siguiente, w igual e a la z. ¿Qué más? Esto es una cosita aparte, ¿no? Calcular el límite de la razón de las áreas, ¿no? De torcido, cuando es por es decir, el área que está en W sobre el área que está en Z, ¿no? Y aplicar el límite cuando se lo tiene a cero, ¿no? Para ver cuál es la razón social. Bueno, esta es la figurita. La función que me envía hacia el plano W es la función R. Veamos en qué se convierte. Acá está. ¿Sí? Entonces, el primer método, ¿no? Bueno, vamos a ver. E a la z, como ustedes saben, es del tipo e a la x por y más y por y, es decir, e a la x por e a la y por y, donde esta es una forma de escribir también es r, y esta es la parte real, y acá sería e a la y teta, ¿no? En este caso, obviamente, el teta es y, por eso me queda así, ¿no? Dice, por lo tanto, la transformación e a la z, obtenemos en el plano w, ¿no?, un recinto limitado por estos dos argumentos, ¿no? Teta épsilon, teta menos z. ¿Se da cuenta de lo que se transformó? Lo que era parte de un cuadrado prácticamente se ha convertido en lo siguiente, ¿no? Y acá tenemos esta corona circular, ¿no? Este de acá es A menos épsilon, el radio, y este es el radio A más épsilon. Entonces, si quisiéramos calcular el área de esta región, ¿ya?, sin necesidad de usar, digamos, nuestro criterio de variable compleja, lo hacemos usando nuestra integral simple, ¿no? Y claro, acá no me conviene usar coordenadas cartesianas porque
por la forma de la figura, ¿no? Ustedes deben usar coordenadas polares. Y claro, en coordenadas polares, recuerden, yo trabajo así, ¿no? El ángulo varía desde menos épsilon hasta épsilon. Acá está, diferencial de θ, que es la variación del ángulo. Y el R varía desde este punto hasta este punto. Es decir, desde, ¿qué sería esto? E a la A menos épsilon. Y este acá sería R, E a la A más épsilon. Y obviamente ya saben el R porque aparece, ¿no? El R siempre es recuerden, cuando yo quiero calcular integral, área con integral doble, mi función vale 1. Pero cuando estoy usando coordenadas polares, aparece en jacobiano que es el R. R de R, ¿no? Y ya, lo demás es cálculo simple acá, ¿no? Me queda toda esta expresión. ¿Ven? Eso es usando nuestra integral común y corriente que nosotros ya conocemos desde el curso de análisis matemático 1 y que luego también se ha vuelto a usar en el curso de análisis matemático 2, ¿no? Pero ahora vamos a usar nuestra fórmula que me indicaba, ¿no? Recuerdan cómo era el modo, el área era así, ¿no? Integral doble sobre la región B, ¿de qué? Del módulo al cuadrado, de x de y. Entonces, en este caso, justamente, sería, como tenemos, sería e a la 2x el módulo, al cuadrado, pues sería e a la x, pues, como está cuadrado sería 2x, y acá tendría dx de y. Entonces, como ya tenemos la forma, es integral doble. Y la región B aquí, ¿dónde era? ¿No? La región B. Recuerden el orden, ¿no? La variable x, ¿dónde variaba? La variable x variaba desde menos épsilon a menos épsilon hasta a más épsilon. Y la variable y variaba desde menos épsilon hasta épsilon. Y entonces lo que hacemos es una integral común y corriente, como ustedes verán, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que cuando yo integro sobre un rectángulo tengo ciertas facilidades, ¿no? Si no fuera un rectángulo, obviamente esta integral acá no funciona, tendría que ser de otra forma. Pero como es un rectángulo, ¿no? D es un rectángulo, todo funciona de esta manera. Bueno, y obviamente la respuesta es la misma. He usado mi integral común y corriente simple, he usado acá el criterio que tenemos para el área de una curva, pero usando la forma de variable compleja. También me pedía la razón, ¿no? Cuando esto no tiende a cero, ¿no? De esta área que está aquí sobre el área del recinto que estaba en D, es decir, de esta, ¿no? Bueno, acá obviamente pues longitud de 2 epsilon, longitud de 2 epsilon acá, que tendríamos 4 epsilon cuadrado, ¿no? Y bueno, me está pidiendo un valor adicional nada más como, digamos, un ejercicio complementario. Esta razón que en realidad es E a la 2A. No se dan cuenta, hay que tener cuidado en lo que se convierte y claro, yo lo puedo calcular siempre usando mi integral, siempre voy a poder calcular, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta acá, lo que se trataba era de justificar para verificar que esto de acá efectivamente cumple con ese requisito. No puede tener otro valor, tiene que ser exactamente el mismo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver entonces algo también diferente donde aparece, obviamente, no es un numerito, ¿por qué? Porque estamos hablando de la derivada, recuerden, pues en variable real simplemente es derivada o diferencial, en cambio aquí aparecen nuevos nombres, nuevas funciones que digamos son muy importantes. Y en este caso vamos a ver la ecuación de Cauchy-Riemann y también la ecuación de Laplace. A ver, miren lo siguiente. Dice, sea de doble, ya una función que tiene, como siempre, ¿no? Parte real y parte imaginaria, ¿no? Toda función, recuerden, toda función de variable compleja es equivalente a dos funciones reales. U y V, siempre. Entonces, de acá yo extraigo esta relación, ¿no? Derivada de U con respecto a X, derivada de V con respecto a Y, la comparo de ser iguales, derivada de U con respecto a Y, derivada de V con respecto a X, la comparo de ser igual con signo contrario. Ojo, esta relación se llama las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. Estas son las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. ¿Está bien claro? Son llamadas ecuaciones diferenciales de Cauchy-Riemann. Pero, ¿cuándo ocurre esto? Cuando justamente la función es analítica. Entonces acá tenemos justamente un teorema que es, yo diría, la conclusión de todo esto. Dice lo siguiente. Miren, si la función es analítica en un dominio D,
Entonces su parte real, esta, y su parte imaginaria, cumplen con las condiciones de Cauchy-Riemann. Es decir, ¿se dan cuenta? Es decir, lo que estamos viendo ahora es ya no tanto para calcular la derivada y ver si la función es analítica, no, ahora tenemos un criterio, ¿no? Más fácil para saber si la función es analítica. Más rápido, ¿no? Sencillamente tenemos que verificar esa condición. Bueno, entonces, este es un teorema sí, entonces, recuerden, sí, entonces, ¿no? En matemáticas muchas veces uno se equivoca con eso, ¿no? El sí solo sí lo confunde, ¿no? El sí, entonces, ¿no? Es decir, condición suficiente y la otra condición necesaria. Es decir, suficiente que sea analítica, ¿no? Y esto, entonces, esto se cumple. Y algunas veces es el sí, solo sí, otra vez no. Pero en este caso tenemos la primera parte, ¿no? Si es analítica, entonces se cumple acá también. Si es analítica, ya. De hecho, entonces, su parte real, su parte imaginaria, cumple con esta condición. Ahora al revés. Si tengo dos funciones, U y V, acá, ¿ya? Que tiene primera derivada parciales continuas, correcto, y cumple con la ecuación de Cauchy-Riemann, entonces esta función, como se verá, es analítica. En realidad es sí, solo sí, ¿no? A veces de repente lo pueden encontrar en un texto con el sí, solo sí, nada más. Pero aquí simple y sencillamente separado, ¿no? Se separa. No siempre, por si acaso, es igual, ¿no? En muchos temas de matemática es sí, entonces, y muchas veces uno se equivoca con el regreso, lo cual no es cierto, pero en este caso sí es cierto. Entonces, yo tengo una función analítica, cumple con la condición de Cauchy-Riemann. Si yo tengo una función que cumple con la condición de Cauchy-Riemann y además que va a parcial continuos, entonces esta función es analítica. ¿Sí? Y aquí ahora lo que tenemos es una situación adicional, ¿no? Ya, analicen unos 5 minutos eso, veanlo bien, traten de digerirlo. Hoy está indicando la parte real y la parte imaginaria de esta función analítica, ¿ya? En un dominio de satisfacen la ecuación de Laplace. Y la ecuación de Laplace es así, o la ecuación de potencial, ¿no? La ecuación de Laplace. Entonces de acá se desprenden varias cosas que hay que tener cuidado, ¿no? Va a aparecer algunos nombres. Miren, esa es la diferencia entre una función común y corriente y una función de variable compleja, ¿no? En la función común y corriente, como se da, lo que podemos mencionar es de diferenciable, derivabilidad, pero acá, como se verá, ya aparecieron varios nombres, ¿no? Por un lado tenemos la función analítica, holomorfo, función regular, punto singular, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ecuación de Laplace, ahora vamos a tener lo que es una función armónica y mucho más todavía, función armónica conjugada. Bueno, satisface la ecuación de Laplace en D y tiene segunda derivada parcial de continua, no segunda derivada parcial. Una solución de esta ecuación de Laplace se llama función armónica, es decir, la función que cumple con este requisito, ¿ya? Que soluciona este problema, la solución se llama una función armónica. ¿Qué significa entonces? Dice, luego podemos decir que la parte real y la parte imaginaria de una función analítica es función armónica. Es decir, si es analítica, ¿te das cuenta? Entonces, acá son funciones armónicas. ¿Ven cuántas cosas están ahí por si acaso ligadas? Pero tengan mucho cuidado con ustedes, a veces, desean hacer algunas comparaciones, ¿no? Si esta es una función analítica, ¿se dan cuenta? Miren cuántas cosas, ¿no? Estas dos satisfacen las ecuaciones de Laplace. ¿Qué más? Estas dos son funciones armónicas. ¿Qué más? Estas dos satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Se dan cuenta? Solamente por ser analíticas. ¿Sí? Ahí está la gran diferencia, como ustedes verán, justamente con una función derivable de una, de dos, de tres, de n variables. Bien, ahora, si dos funciones armónicas, U y V, cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un dominio D, entonces se dice, miren, algo más todavía, ¿no? Que V es armónica conjugada de U, o al revés, ¿no? En otras palabras, el par U, V es un par de funciones armónicas conjugadas entre sí. ¿Qué significa eso? Que yo a partir de una función puedo reconstruir mi función analítica y viceversa. Entonces, miremos acá el ejemplo. Miren, me dan la función U. A ver, me dicen la función U es armónica, listo. ¿Ya? Ojo, si me están diciendo que es armónica, atención,
¿ya? Significa que inmediatamente yo puedo encontrar la armónica conjugada. Y las dos, la armónica y la armónica conjugada, forman una función analítica. ¿Se dan cuenta? La gran ventaja, ¿no? Ahí me están dando, como ustedes verán, una función armónica. Pero por el hecho de decirme que es armónica, inmediatamente yo intuyo que va a tener una función armónica conjugada, ¿no? Y esa función armónica conjugada con la otra, ¿qué cosa más? Satisfacen la ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Qué más? Satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Qué más? A partir de una vez yo puedo reconstruir la otra. Miren, cuántas cosas están ligadas ahí. Por eso que es justamente el tema de variables complejas, ¿no? Que tiene muchas cosas más que en la una función diferenciable de variable real. Por si no hubiéramos hecho simplemente función diferenciable, ¿no? Y basta. Sino que como hay varias cosas, cada una de ellas tiene un nombre específico. Bueno, vamos a ver. Ya. La derivada de u con respecto a x y la derivada de u con respecto a y. Recuerden, ¿qué es lo que cubre la función? ¿Cuál es la condición de Cauchy-Riemann, no? Que la derivada de u con respecto a x debe ser igual a la derivada de v con respecto a y. Acá está. ¿Qué te vale los x? Son los x, ¿no? ¿Cuál es la otra? Que la derivada de u con respecto a y debe ser igual a la derivada de v con respecto a x con signos cambiados. Aquí está, ¿ven? Listo. ¿Ven? Si yo tengo esto, automáticamente tengo la derivada. ¿Por qué? Porque obviamente, como esto es armónica, su conjugada tiene que cumplir con esto. Muy bien. Entonces, me dieron la función u, yo voy a construir la función v. ¿Cómo hago? Bueno, acá tengo la función v. Voy a integrar, pues, ¿no? Con respecto a y. Me quedaría 2xy más una constante que le llamo h de x. ¿Ya? Pero recuerden, esta función yo la derivo. Con respecto a x debe cumplir con esto, ¿no? Con este de acá. A ver, vamos a derivarlo. Al derivar con respecto a x me queda 2y más h'. Aquí está, ¿no? Y el h' lo comparo con esto, obviamente 0. Acá está. ¿Qué significa? Que el h es una constante. Por lo tanto, ya tengo la función v, ¿no? La función v sería 2xy más c. ¿Y acá qué dice? Dice, la conjugada más general de esta función es 2xy más c. Y entonces la función analítica más general, ¿quién es? Es justamente la combinación de ambas, ¿no? La u y la u. Si ustedes se dan cuenta, debo escribir el término de z, ¿no? Y el término de z, ¿cómo sería? Sería así, pues, ¿no? Usando mis equivalencias de x más y por y me quedaría así, ¿no? De esta manera sería z cuadrado más y por z. Listo, ¿ven? Ya tengo la función completa, la función analítica, y solamente me dieron la función u, o también la función v. Bueno, acá menciona lo que estoy indicando, ¿no? El ejemplo dice, muestra que a partir de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, luego tenerse la conjugada de una función armónica dada, también podemos decir que sirviendo de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, se puede reconstruir la función analítica si se conoce la parte real o la parte imaginaria, cualquiera de las dos, ¿no? Acabamos de ver, como justamente usted verá en el ejemplo, que eso es posible. Ahora, si yo no quisiera usar eso, acá tengo una forma mucho más rápida, ¿no? Aplicando una fórmula. Cuando me dan la función u, yo puedo construir la función f de z de esta manera. Y cuando me dan la función v, yo puedo reconstruir la función completa z de esta manera, ¿no? Donde cada uno, ¿no? Z conjugado, z, ¿no? Z conjugado, x debe ser sub 0, conjugado también, y acá me está indicando. Que vamos a ver justamente en el ejemplo cuál es cada uno de estos, ¿no? Muy bien. Nuevamente, están hecho unos minutos. ¿Bien? Examine bien el ejemplo, de principio a fin, ¿no? Obviamente, la elección complementaria, debe ser igual a 2. Bueno, me está dando la parte real, ¿no? Sí puedo usar esto, pero primero voy a usar la forma tradicional, pues, ¿no? Como me están diciendo que me dicen que hay la función analítica, ojo, si me dicen analítica, ya de antemano me están indicando de antemano que la parte real y la parte imaginaria, las dos son armónicas, ojo, una es conjugada de la otra. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que estar atento a eso, ¿ya? Si me dicen que es analítica, me están diciendo varias cosas. Me están diciendo que cumple la condición de Cauchy-Riemann, me están diciendo que cumple la ecuación de Laplace, me están diciendo que una es conjugada de la otra y que a partir de una de ellas puede encontrar la otra. Muy bien, me dieron esto, ¿no? Ya saben, derivada de u con respecto a x debe ser igual a la derivada de v con respecto a y. Acá está, ¿no?
Entonces, ¿quién es? O sea, la X coseno de Y, entonces esto es V, ¿no? Entonces yo voy a recuperar a partir de V, obviamente integro con respecto a Y, ¿no? Entonces al integrar con respecto a Y, acá está, el V, integral simple, ¿no? Debe ser la X seno de Y, como siempre, más una constante, ¿no? Una constante phi de X. Bueno, si esta es mi función V, entonces ahora lo voy a derivar con respecto a X, y debe ser igual a la derivada de esto con respecto a Y, pero con sentido contrario. Bueno, acá está. La derivo con respecto a X, ¿no? ¿Cuánto me queda? Obviamente me queda 2 a la X seno de Y más phi' de X, aquí está, ¿ven? Y esto tiene que ser igual a la derivada de V con respecto a Y, pero con sentido contrario. ¿Qué es su derivada de esto? Bueno, con respecto a Y sería justamente menos 12 a la X coseno Y, y con el menos delante se hace más. Pero igualita, ¿qué me queda? Que el phi' de X vale 0, por lo tanto el phi de X es una constante. Acá está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Es cuestión sencillamente de coordinar bien. No hay ninguna fórmula extraña acá, ¿no? Entonces, ya tenemos la función, ¿no? La función V era esta, acá está, más la constante vale C. Entonces acá está, ¿ves? La que me dieron, la parte real, 12 a la X seno de Y más I por V, ¿no? 12 a la X seno de Y más C. En realidad, si yo junto bien esto, ya es 2e a la Z más I por C. Eso sí, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Pues claro, aquí yo estoy, mire, yo estoy escribiendo en forma, en términos de la función U y V, ¿no? Pero bueno, debo expresar en términos de Z. Y ahora sí uso la condición. ¿Qué me habían dicho? Me habían dicho que f de 0 vale 2. F de 0. En plata, cuando vale 0, acá sería 2 a la 0 más I por C. Y eso vale 2, ¿no? Entonces me quedaría 2 más I por C igual a 2, que significa que el I por C vale 0, obligatoriamente el C tiene que ser 0. ¿Ven? Entonces, ¿quién es mi función? Mi función sería solamente 2e a la C. Listo. Ahora voy a usar esta forma. ¿Bien? Entonces, U, Z más Z0 sobre 2, Z menos Z0 conjugado sobre 2, más el C0 menos el C0 conjugado, ¿no? Obviamente hay que identificar cada uno, ¿no? Mire, ojo, este es Z0, este es Z0, por cierto, ¿ya? No se dice. Este es el Z0, este es el C sub 0, que me están refiriendo acá, ¿ya? Para que identifiquen bien, ¿ya? Y el otro ya lo conocemos, el Z0 vale 0. Entonces acá reemplazamos, acá está, dice otra forma, ¿no? Aplicando la fórmula 40. El U de X, Y que me han dado es esto, correcto. El Z0, como le dije, es el 0. Y el 0, ¿quién es? El 2. Ya, entonces reemplazamos en el f de z y me quedaría así, ¿no? ¿Ven? 2, tal como está aquí, por U, el U, pero en esta variable, ¿no? U. Entonces, reemplazamos. Entonces sería 12 a la z sobre 2, coseno de z sobre 2i menos 2. Y luego de simplificar todo, de reducir, me quedaría de esta manera, lo cual equivale a esta función conocida. Por eso yo en su momento les di la relación entre esas funciones, ¿no? Pero si lo pasamos, digamos, a nuestra variable simple, usando las identidades que ahí se les dio, me quedaría así, ¿no? ¿Ven? Exactamente igual. Y tiene que ser así, ¿no? Ahora, en este ejemplo es al revés. Me dicen allá la función f de z es analítica, otra vez automáticamente ya sé, ¿no? Cauchy-Riemann, Laplace y conjugado. Ya, pero acá me están dando la parte imaginaria, ¿no? 3x más 2xy. Y me está dando una función, f de menos i es igual a 2. Y acá sí aplicamos de frente, ¿no? ¿Cómo era? 2i por b, ¿no? Reemplazando más c0 conjugado. Entonces aquí, ¿quién es ese c0? Vale 2, ¿no? Y acá está, ven, mira, acá está. Reemplazo nada más, ¿ya? Y me queda la función f de z conjugada. ¿Ya? Entonces ya tengo la función f de z completa, ¿no? Bueno, tal vez como un repaso para que ustedes verifiquen, pues pueden hallar, como ya vieron, como ya tienen aquí la v, pueden hallar el u usando justamente la condición de Cauchy-Riemann y por supuesto tienen que llegar exactamente a acá se les ha dado las dos formas, ¿no? Una es usando condición de Cauchy-Riemann y otra es usando la forma de de cómputo. Si en algún momento a ustedes se les pide que hay una función analítica y se le da esto, ¿no?
y se les indica, usando la función de Cauchy-Riemann, tienen que hacer exactamente eso, ¿no? Si no se les indica nada, obviamente pues pueden usar esto, pero si ya se les está precisando, dice, se le da todo esto, dice, bueno, ahí es la función analítica, ¿no? Ojo, usando la función de Cauchy-Riemann, ya, entonces hay que hacer todo eso, porque ya sabemos que son equivalentes, ¿no? Las dos formas, ¿eh? Equivalentes. Bien, ahora vamos a entrar a la parte de la integración compleja. Hagamos un recuento. Cuando ustedes trabajaban con integral simple, ¿cómo empezó la forma más simple? ¿No? ¿Cómo empezó la integral definida? Recuerden, teníamos un segmento, hacíamos una partición, la diferencia entre cada segmentito era el delta x, y en cada segmentito buscábamos un x sub i para ahí calcular la función, ¿no? Entonces me quedaba f de x sub i por el delta x. Miren acá, f de x sub i por delta x, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora no estoy integrando sobre un segmento o no estoy con mi integral de línea en variable real, donde cuando trabajaba con funciones vectoriales y tenía una curva en x y, ¿no? Acá lo que tengo es en el plano completo. Entonces igualito, pues, voy a integrar sobre esta curva, voy a integrar una función compleja, bueno, pues entonces hago lo mismo, lo divido, ¿no? Es así que está listo. La diferencia entre uno y otro es el incremento de z. En cada segmentito yo busco un z sub i para calcular el f de z sub i. Y entonces que aplicamos una sumatoria. ¿Se da cuenta? Prácticamente se repite todito, ¿no? Una sumatoria, acá está. Ya vamos a hacer. Cuando yo le aplico acá límite, cuando el incremento de x tiene 0, automáticamente, recuerden que acá se convierte en una integral definida, ¿no? Entonces, ¿qué sería esto? Acá tienen todos ustedes, digamos, toda la parte teórica o comparero, ¿no? Entonces, se da cuenta, ¿en qué se convierte todo esto? En la integral definida. ¿Quién es? Así, la integral de f de z, diferencial de z sobre la curva c, ¿no? O, por si acaso, así, la integral desde a hasta b, f de z diferencial z. ¿Cuál es la diferencia acá? Acá estoy integrando sobre la curva. Acá estoy integrando en base a un parámetro. Porque recuerden, si yo voy a integrar sobre un círculo, por ejemplo, recuerden que el círculo lo puede parametrizar muy fácil, ¿no? Coseno de t más i seno de t, de t valía 0 a 2pi. Y a veces me hace más fácil que imposible. Entonces, este es en la forma sobre la curva, y este cuando hago que la curva dependa de un parámetro, y que a veces me resulta más sencillo. Y la curva C se llama trayectoria de integración. Acá también me anticipa, dice, de aquí en adelante vamos a suponer que todas las trayectorias de integración para integrar líneas complejas son secciones suaves, es decir, consisten en un infinito de curvas suaves, ¿no? ¿Se dan cuenta? El mismo principio que se aplica para las integrales en función de valor real, se aplica acá. Exactamente el mismo, ¿no? Sumatoria, límite, ¿no? Con la diferencia que acá tengo dos formas de escribirlo, ¿no? A veces sobre la curva o a veces sobre digamos, un segmento. Y aquí hay que tener en cuenta, por si acaso, que vamos a tener tres cosas distintas, ¿no? Una es la integral de línea sí, y lo más importante que luego va a venir a continuación, que es el teorema integral de Cauchy, y lo otro es la fórmula de la integral de Cauchy, que suena similar, pero son cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, empezamos con la integral, ¿no? Ya está. Tenemos esto, llegamos acá, ahora sí. Esto lo ven, le he aplicado el límite y claro, tengo la integral, ¿no? Ojo, esta integral, por si acaso, se convierte en integración. Recuerden ustedes, ¿no? Recuerden ustedes que cuando el expositor, digamos, nos hizo la presentación, ¿qué nos dijo? No? Nos dijo, por si acaso, yo toda mi vida completa me he dedicado solamente a variable compleja. Así como eran ustedes, esto no es cuestión de decidirlo de inmediato, ¿no? Esto no es el producto de un día, meses, ¿no? Esto es el trabajo de años. Y claro, justamente por ser de la carrera de ingeniería, uno ya tiene la confianza de aplicarlo. ¿Por qué? Porque es, digamos, una forma establecida con un buen criterio. No podemos aplicar cosas que recién, digamos, se están probando, ¿no? Y así como en alguna rama de la medicina, de la ingeniería, hay alguien que se dedica específicamente a una cosa, entonces ven, en la matemática también es tan amplia, tiene tantos rubros, donde, imagínense, es una persona con toda esa edad, digamos, se dedica solamente a variables complejas, obviamente, pues, uno se dedica a buena cosa, no se puede dedicar a todos al mismo tiempo, ¿no? A veces se lo dedica de una manera, digamos, promedio, pero la persona que se dedica en sí. Entonces, ¿ven? Esta forma de acá, por si acaso, resulta de todo eso, ¿no?
y hacer todo un estudio detallado y verificar, digamos, su condición. Ahora, esto de acá con un diferencial de x, mira, sobre la curva C, ¿no? Menos b diferencial de y más i, u diferencial de y más b diferencial de x. Todo esto. Pero, ¿qué pasaría si esto, digamos, viene de una curva paramétrica, ¿no? Donde el parámetro varía entre a y b, ¿no? Entonces, obviamente, el z, ¿ya? Depende de t. El z, como siempre, recuerden, tiene dos partes, ¿no? X de t y de t, entonces tiene dos variables. Estamos en el plano z, hay dos variables, x y y, ¿no? Pero bueno, x de t y de t. Simplemente estoy cambiando, estoy colgando parámetros. ¿Por qué? Porque seguramente, por ejemplo, si tuviera un círculo, ¿de dónde nació el círculo? De un segmento que va de 0 a 2pi y apliqué la parametrización con seno de t más i seno de t. Sencillamente. Entonces, si fuera así, esta expresión que está, mire, lo mismo, lo mismo, mire, lo mismo, ¿ya? ¿Qué debería decirle? Miren, hay parámetros. Entonces ya no es sobre la curva, sino es sobre el parámetro. Entonces ya sabe. Ojo, u acá es derivada de x menos b derivada de y más i, u por la derivada de y más b por la derivada de x, ¿no? Es un poquito amplio, ¿no? Pero obviamente es luego pues de hacer un contraste de todo el desarrollo. Pero bueno, lo podemos presentar de manera más corta, ¿no? Bueno, todo esto de acá, ojo, todo esto de acá, ¿ya? Todo esto de acá equivale a lo siguiente. Hacer más simple, ¿eh? F de z, diferencial de todo c, equivale a la integral de d hasta b, u más i por b de x, más i por x raya, perdón, x derivada más i por y derivada diferencial de x. Da la impresión de que fuera más pequeño, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que aquí hemos resumido, por si acaso, este u de acá, ¿ya? Recuerden, este u, recuerden, tiene dos componentes, ¿no? Tiene x de t y de t. Este de acá es x de t y de t. Este de acá es x' de t y de t. Pero que claro, da la impresión que fuera más sencilla. ¿No? Pero ya a esta altura, como de momento que ustedes ven AB, aquí era una curva. Y aquí ven AB, significa que es ya con una parametrización, ¿no? Porque no se puede cambiar así tan fácilmente, ¿no? Si yo estoy integrando sobre una curva y veo que es más fácil trabajar sobre su parámetro, mejor lo hago así. ¿No? Y bueno, y esto también, por si acaso, se simplifica más acá, ¿no? Dice, o más simplemente así. La integral de f de z, diferencial de z, equivale a lo siguiente. La integral de d hasta b, que es lo mismo. Ojo, miren, este acá es lo mismo. ¿Ves? F de z de t, y acá z', diferencial t, es mi derivada, ¿no? Este puntito que está acá no vayan a confundirse, es producto del papelito, así que no vayan a confundir. Bueno, acá, y acá me está explicando, ¿no? ¿Quién es el 1? Miren, el u es u de x de t, y de t, el u es b de x de t, y de t. Entonces, no colocamos por eso acá, ¿no? Y los puntos, ya dije, los puntos significan la derivada, es decir, el puntito arriba significa la derivada, ¿no? Entonces, cuenta, miren, ojo, una, ¿ya? Dos, tres. Las tres es lo mismo. Las tres son equivalentes. ¿Cuál me da una mayor facilidad de trabajo? Obviamente, pues esta, ¿no? En algún momento, de repente, se encuentra, si yo tengo esto, no me da problema, porque esto es exactamente lo mismo. De acá hacia acá es exactamente lo mismo. Bien, sino que aquí se está más. Bueno, pero ahora veamos con el siguiente ejemplo. Ahí está. Dice integrar esta función f de z igual a 1 sobre z, ojo, una vez alrededor del círculo unitario C, en sentido antihorario, que es el sentido positivo. Ya. Si es círculo unitario, entonces significa que aquí módulo de z es igual a 1. Aquí me faltó colocarle módulo, ¿verdad? Ojo, y si es círculo unitario, ¿cómo me conviene? Me conviene más fácil escribir en forma paramétrica, pues, ¿no? Y recuerden, un círculo unitario en forma paramétrica, ¿cómo se escribe? Acá está, ¿verdad? Coseno de t más i seno de t, donde t varía de 0 a 2pi. Y con esto yo tranquilamente construir un círculo, ¿no? Y si voy a integrar sobre un círculo, más fácil integrar sobre esto, pues no ve que es un segmento rectilíneo, facilísimo. Entonces voy a aplicar, ¿no? ¿Qué me decía la función? Me decía f de z de t, ¿no? Acá está mi función. F de z de t. Entonces, ¿quién es z de t? Acá está. Miren, coseno de t. Entonces, ¿dónde va? Acá está, ¿ves? 1 sobre z. ¿Qué más venía acá? Miren bien. Ya tengo por la derivada, ¿no? Y ahí la derivada, ¿esto quién es? Menos seno más i coseno. Aquí está, ¿ves?
¿De dónde se dónde corre el parámetro? De 0 a 2pi. ¿Se dan cuenta? Acá era integral sobre el círculo unitario, no sobre la curva, ¿no? Sí, pero más fácil así. Ya, aquí simplemente es operaciones. Me queda ahí el i como no tiene nada que ver con el t afuera. Y me quedaría la integral de 0 a 2pi. Obviamente la integral es facilísimo, que 2pi por i. De ese modo calculamos esa integral. Ahora tenemos otra integral. Dice, integrar f de z, parte real de z, que en realidad es x, a lo largo del segmento que va del punto 0 acá hasta el punto 1 más i acá. Y dice la trayectoria de C1, ¿no? Bueno, a ver, veamos. ¿Quién es z de t? Es decir, tengo que buscar una trayectoria para esto, ¿no? Una parametrización. Bueno, como eso no es fácil, pues, ¿no? Z de t es igual a x de t más i por y de t. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, sencillamente t, pues, ¿no? T. Entonces, el x vale t y el y también vale t. ¿Y t dónde varía? De 0 a 1. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo quisiera reconstruir mi gráfica, fácil, ¿no? Digo, cuando t vale 0, cuando t vale un cuarto, un medio, y me doy cuenta que va recorriendo. Listo, ya tengo capturado este segmento. Entonces, ¿quién es el f de z de t? El f de z de t sería la parte real de z de t. Y acá lo tiene, ¿no? ¿Quién es la parte real de z de t? Es t. La parte real es x, ¿no? De t, ¿no? Es decir, es t. Es decir, de t acá es t. ¿Y quién es la derivada de z'? De z. ¿Quién es la derivada? Obviamente sería 1 más i, acá está, 1 más i. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a calcular mi integral, ¿no? La integral es así, ¿no? Sería parte real de z, es decir, t, por la derivada 1 más i. Bueno, el 1 más i no tiene nada que ver con el t, así que afuera solamente me queda el t, que sería t cuadrado sobre 2, y al terminar me queda un medio, 1 más i, ¿no? Ojo, un medio, 1 más i. Listo, ya terminé con eso, ¿ya? Ahora voy a integrar así, ¿ve? Voy a llegar hacia 1 más i, pero voy a ir por este trayecto. Y como ustedes verán, aquí no puedo hacerlo con una sola. Obligatoriamente tengo que partir mi curva en dos partes, ¿no? Una y dos. Entonces tengo que buscar una parametrización para esto, ya, y una parametrización para esto. Acá está. Veamos. Ahí está, ¿no? Desintegramos ahora a lo largo de la curva C2, ¿no? Ya, entonces, la parametrización para la parte que está horizontal, ahí pues el y vale 0, así que solamente x nada más, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Esa curva, ¿cómo lo parametrizamos? Muy fácil, ¿no? Z de t es igual a t, ¿no? Cuando t valía 0, 1. Como ustedes dan, cuando t vale 0, 1, hasta llegar a 1. Me falta la parte perpendicular, es decir, la parte que va a lo largo del eje y, paralelo, ¿no? Entonces acá está, la otra parte. Z de t, ¿qué sería? Ojo, el 1 es fijo, porque el x es fijo, y el y es el que varía, ¿no? Y lo puedo escribir así, ¿ves? Y por t menos 1, donde t varía de 1 a 2, ¿no? Y claro, voy reemplazando y me voy a dar cuenta que empiezo acá y voy avanzando y llevo acá, ¿no? Ese es el objetivo es derecho, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Recuerden ustedes que yo acá ya se había visto en su curso anterior de análisis 2, que en la parametrización yo puedo jugar como se me antoje. Aquí puedo hacer que el t varíe de 1 a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, a 20, a 50. ¿Qué va a pasar? Obviamente, yo juego con esto, también tengo que jugar con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empiezo en 0 y tengo que llegar máximo hasta acá, nada más, hasta acá. No puedo pasar hasta aquí. Y también puedo usar, obviamente, el parámetro t de 0 a 1, no hay problema. ¿Ya? El parámetro t lo puedo usar de 0 a 1, de 0 a 3, de 0 a 5, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Eso me va a dar una parametrización. Bueno, entonces se dan cuenta, miren, mi integral ahora tiene dos partes, ¿no? Como son dos curvas acá, una y la otra. Muy bien, ¿cómo era? Real de z, ¿no? Acá, ve. La parte real de z, ¿cuánto vale? T, pues, ¿no? T. ¿Quién es su derivada? 1. Acá está, ve. Ahora aquí, ve. La parte real de, ¿quién es? 1, ¿no? ¿Y quién es la derivada de esto? Obviamente la derivada de esto es i, ve. Ven, ahí está, ve. Bueno, integramos y me queda un medio más i. Miren ustedes esto, ve. 1 medio más i, y acá me quedaba un medio más un medio i. Son diferentes, ¿verdad? Y acá me indica. ¿Por qué son diferentes? Ojo, es que esta función es analítica.
¿ya? Por eso. Y entonces, si no es analítica, si ustedes recuerdan alguna cosa, algo de, digamos, del curso anterior que habíamos visto, que hay funciones que son en la integral de línea, que hay funciones que tienen que cumplir ciertos requisitos para que su integral sea independiente de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, si la función fuera analítica, miren, yo hago esto, llevo por acá, donde sea. Si es que la función fuera analítica, ¿no? Y la respuesta sería igual. Pero como en esa analítica, no me queda igual. Entonces, ¿ven? Depende de la trayectoria que yo utilizo. Bueno, acá está por si acaso, para que un momento ustedes descarguen, lo impriman y lo lean. Acá está, ¿no? Dice, se puede ver la última parte de 2.0, bueno, se podría representar de esta forma. Es decir, me indica que yo puedo jugar con este parámetro, ¿no? Dice, al comparar estos dos resultados, se ve que en el caso de la función real de z, que no es analítica, el valor de la integral no solamente depende de los extremos, sino también de la forma geométrica, depende de la trayectoria. ¿Ya? Si la función no fuera analítica, obviamente, entonces, eso no va a pasar. Acá tenemos un ejemplo adicional, como ustedes pueden ver, ¿no? Esta es la ecuación, digamos, de un círculo con z de z0, acá está, ¿no? F de z igual a z menos z0 a la m, es decir, un círculo con z en el punto z0, y me dice que integre en forma antihoraria, ¿no? Claro, entonces, lo que tengo que escribir es esta curva, ¿no? Y esta curva, ¿cómo lo representamos? Así, ¿no? Z0 más R coseno t y seno t, que es esto. Que equivale a lo siguiente, Z0 más R por E a la IT. Donde, como voy a dar la vuelta completa, el t varía de 0 a 2. Entonces, cuando reemplazamos acá esta función, equivale a lo siguiente, ¿no? Su diferencial de z también está, y cuando lo integro, obviamente, como es un parámetro 0,2pi, la integral al 0,2pi, y todo lo que no tenga que ver con el t afuera, y me queda esta expresión. Y bueno, integramos este resultado, que viene acá, y con estos límites queda 0. Y esto obviamente hay un ejemplo por ahí que, digamos, me está indicando que cuando el m es igual a menos 1, la integral es 2pi por i, ¿no? Y cuando el m es diferente de menos 1, la integral va a ser lo que lo estamos viendo. Y justamente esto de acá lo vamos a poder comparar cuando veamos el teorema de la integral de Cauchy. Entonces es un ejemplo más que ustedes pueden revisar ahí para que se den cuenta que esta partecita justamente se va a dar cuando usemos la fórmula integral de Cauchy. Miren lo siguiente, la propiedad de la integral, ¿no? O sea, la misma propiedad de la integral común y corriente que ustedes conocen, ¿no? Constante por función, constante afuera, función, sumamos, si le dan 2, 3, no hay problema. Si mi curva se divide en dos partes, en tres, no hay problema. Lo partimos y calculamos la integral y al final sumamos. ¿Qué más? Si intercambiamos el orden de los límites, simplemente cambia el signo, ¿ves? Igualito las propiedades de las integrales comunes y corrientes, ¿no? La única variación es acá, ¿no? Una propiedad adicional, ¿ven? Siempre tiene alguna cosa adicional que no hay en función de valor real, ¿no? Dice que el módulo de la integral es menor o igual que m por l, donde L es la longitud de la trayectoria de la curva C y M es una constante real, ¿no? Es decir, me está indicando que esta función es acotada. Bueno, esto significa obviamente acotada, ¿no? Entonces, M es una cosa. Acá hay un ejemplito corto, dice, la función es f de z1 sobre z, vamos a integrar alrededor del círculo de radio ρ. Entonces, ¿quién es la longitud de ese círculo? Bueno, pues 2pi por r, ¿no? 2pi por ρ. ¿Quién es el módulo de fz? 1 sobre ρ. Entonces, según esta propiedad, significa que equivale a lo siguiente, ¿no? Toda la integral, antes de calcularla inclusive, según la propiedad, es de esta manera. Equivale a 2pi. Ahora, en ese ejemplo que acabamos de ver, donde hemos integrado sobre la trayectoria de C2, en forma de ángulo recto, que iba del punto 0 hasta el punto 1 más i, acá también se puede ver, ¿no? A lo largo del eje X era 1, a lo largo del eje Y era 1, es decir, la longitud de la curva es 2. Y la parte real de Z es menor o igual que 1. Entonces, cuando aplicamos este criterio, ¿no?, me queda justamente que esa integral está limitada, ¿no? Es menor o igual que 2. M por L, ¿no? M por L. Ya, entonces acá obviamente está ahí para que uno pues lo pueda revisar muchas veces.
Y acá tenemos justamente, digamos, la parte central que nos aqueja en esta parte, ¿no? Que es interpretar correctamente el teorema de la integral de Cauchy. Y por otro lado, la fórmula de la integral de Cauchy. Suena casi parecido, ¿no? Y claro, mucha gente justamente dice confusión. Una cosa es teorema de la integral de Cauchy y otra cosa es fórmula de la integral de Cauchy. Esa es la gran diferencia. A ver, analicen eso con cuidado, no usando términos matemáticos. Pero también uno tiene que, para a veces entender, siempre es necesario a veces recurrir a nuestro lenguaje que yo como ir corriendo. Así que aquí, ¿qué dice? Dice un dominio conexo, miren, que aquí me está indicando si cualquier curva cerrada simple lo puedo reducir a un punto sin salirme de este dominio, ¿no? Bueno, acá se puede, pero acá no se puede, porque si acá trazo cualquier curva cerrada simple y comienzo a contraer a un punto, en algún momento va a pasar por acá, y esto no está. Una parcial curva va a estar fuera del dominio. En palabras simples, dominio conexo es el que no tiene huecos, ¿ya? El dominio simplemente conexo es el que tiene huecos. Así de simple, como para que podamos entenderlo más rápido. Pero claro, ustedes no lo van a encontrar siempre en cualquier libro, pues usando su terminología apropiada, ¿no? Que es obviamente lo correcto. Entonces veamos en qué consiste el teorema de la integral de Cauchy. A ver, ¿qué me dicen? Ojo, miren el requisito, ¿eh? Ojo, anteriormente lo que hemos hecho es hemos calculado la integral sencillamente, ¿no? La función 1 sobre z, la otra integral, sin importar ni quién sea, ¿no? La función real de z también es integral, ¿no? Pero acá sí me dice, ¿no? Ojo, primero, si la función es analítica en un dominio acotado, ven simplemente con eso, miren todas las condiciones, ¿no? Entonces, para cualquier trayectoria simple, cerrada en ese dominio, la integral no necesita ni siquiera un solo cálculo, de frente cero. Por ejemplo, miren, voy a integrar esta función de la z, ¿no? Y aquí en este caso c es, ¿no? Si quieres póngale un círculo de radio 1, 5, 10, 20, lo que sea. Esta función hemos visto que es analítica, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Para cualquier trayectoria cerrada, vale cero. ¿Por qué? Porque la z es analítica para todos los ceros. Entonces, esta trayectoria, si es que es cerrada. ¿Qué significa trayectoria cerrada? Que el punto de inicio coincide o es el mismo con el punto final. Simplemente eso significa la trayectoria cerrada. Ojo, trayectoria cerrada simple significa que la curva en ningún momento se tuerza y haga un 8, por si acaso. ¿Ya? Acá dice simple cerrada. Tengan cuidado con eso, ¿no? La curva en ningún momento debe ser hacerse un 8, dice simple cerrada. Muy bien. Si yo quedo reemplazo por z cuadrado, z cubo, z a la quinta más 3z cuadrado, igualito, va a ser 0. ¿Por qué? Porque como son funciones analíticas, yo integro sobre cualquier curva simple, es decir, integro sobre cualquier círculo, sobre cualquier elipse, cerrada, etc. Y siempre la respuesta va a ser 0. ¿Por qué? Porque mi trayectoria es simple cerrada. Ahora, acá tenemos lo siguiente, miren. Esta integral también vale 0, ¿ya? Por si acaso. Alguien diría, pero la función no cumple este requisito con esta analítica. Efectivamente, acá dice bien claro, dice, este resultado vale 0, sí, dice, pero no se consigue usando el teorema de la integral de Cauchy. Porque esta función obviamente no es analítica en 0, ¿no? Por eso, la condición de que sea analítica es suficiente, más no necesaria. ¿Qué significa suficiente? Ojo, si ocurre esto, entonces, suficiente con esto ya tengo todo. En cambio, la condición necesaria es en sentido contrario. Es decir, acá en este teorema no dice sí, solo sí, simplemente dice sí, entonces. Ojo, si es analítica, curva cerrada simple, entonces esto igual a 0. Ojo, si esto es igual a 0, nadie me garantiza que esta función sea analítica. Y eso es lo que está poniendo acá, ¿no? Esto se ha calculado usando otros medios, usando otros criterios. O sea, el hecho que yo tenga esto no me garantiza que esta función sea analítica. Es decir, no he usado el teorema de la integral de Cauchy. Es decir, si uno domina esto, imagínense cuando me dicen, a ver, integral sobre el círculo de radio 5, círculo de radio 4, de radio 6, ya, pues, ¿para qué, no? Esta función, ¿se dan cuenta?
así sea e a la z cuadrada y a la z cubo, de frente, 0. Miren, qué gran ventaja, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Obviamente esto no se obtiene porque yo lo digo, porque de repente se nos ocurre. Esto ya, digamos, está totalmente demostrado. Y se dan cuenta, esto ha requerido, pues, de meses, años, para llegar a demostrar, no con esa curva, sino con cualquier curva cerrada. Pues esa es la labor, digamos, obviamente, de matemáticas, ¿no? Demostrar esa gran diferencia. Y justamente para todo. Ahora miramos, miren la diferencia, ¿no? Ahora es fórmula de la integral de Cauchy. Ojo, no confundan. Una cosa es teorema de la integral de Cauchy y otra es fórmula de la integral de Cauchy. Veamos dónde está la diferencia. Dice, una consecuencia muy importante del teorema de la integral de Cauchy es la fórmula de la integral de Cauchy, ¿no? Acá dice, requisitos. Sea f de z analítica en un dominio simplemente con eso. Hasta ahí vamos igual, ¿no? Con el teorema. Dice, entonces, acá está la diferencia, miren. Ojo, analítica en un dominio simplemente con eso. Hasta ahí igualito con el teorema. Pero acá dice, entonces para cualquier punto, ojo, z0 en D, y cualquier trayectoria simple cerrada que encierra el punto Z0, miren lo que ocurre, ¿no? Es 2pi por I f de Z0. Y esta es la fórmula integral de Cauchy. Siempre la integral, obviamente, en sentido positivo, es decir, en sentido antihorario. Y para que lo podamos aclarar rápidamente, acá tenemos este ejemplito que tiene 4 partes, ¿no? Acá está. ¿Qué dice? Dice, integral, ¿ya? En sentido contrario al movimiento del reloj, alrededor de un círculo unitario, concentra en el punto z igual a 1, z igual a 1 medio, z igual a menos 1, z igual a i, ¿no? Z igual a i. Muy bien. Atención acá, les voy a aplicar esto sí en la pizarra para que ustedes puedan captarlo. 1 sobre z cuadrado menos 1. En la primera parte me hizo alrededor del círculo, concentra en el punto z igual a 1. En la otra z igual a 1 medio, en la otra z igual a menos 1 y en la otra z igual a i. Si ustedes se dan cuenta, la función no es analítica y z igual a 1. Entonces, usando la fórmula de la integral de Cauchy, la acomodamos, así ves. Z cuadrado más 1 sobre z más 1 por z menos 1. Ya está. Entonces, a esto hacemos el f de z. Toda la integral queda ahora así, ves. Z cuadrada más 1 por z más 1, ya este es el f de z, sobre z menos z0. ¿Veis? ¿Qué me decía el ejercicio? Me decía lo siguiente. Me decía que integre acá, con el círculo, con centro de z igual a 1, acá está el centro. ¿Qué más? Círculo unitario, ¿no? Acá, integre esto. Ojo. Curva simple cerrada. ¿Qué más? Miren, ¿qué está la función? Esta función, ¿dónde no es analítica? Aquí, en z igual a menos 1. Pero como ustedes verán, este punto está lejos de mi punto de integración. Así que ya cumplió, ¿no? Ojo, función analítica dentro y sobre el círculo. Y este punto está alejado, no representa para mí ningún peligro. Por lo tanto, la integral de esto de frente, 2pi por i, ¿ya? F de Z0, es decir, ¿cuánto vale Z0? Vale 1, pues, es decir, F de 1 acá, F de 1, ¿cuánto es? 1 más 1, 2, 1 más 1, 2, es decir, 1. ¿Veis? Esa es la gran ventaja de saber manejar bien la fórmula de la integral de Cauchy. En el otro caso, obviamente, ocurre la similar, porque por el tiro que hacemos de la trayectoria la deformamos, ¿no? Entonces, tratamos de no pasar por los puntos z igual a menos 1 y 1. Es decir, trabajamos con un círculo de radio 1 y aplicamos prácticamente el mismo criterio. Eso lo tienen ahí, ¿no? Pero veamos el siguiente. Acá ven. Miren ahora, ¿qué voy a hacer? Ojo, ahora voy a cambiar. Acá le coloco menos 1 y acá le coloco más 1. Y entonces mi integral va a ser así. Este es mi f de z, ¿sí? Z cuadrado más 1 sobre z menos 1
Y acá diferencial de z sobre z más 1. ¿Ven? ¿Qué es lo que busco? ¿Dónde voy a integrar? Voy a integrar acá, ¿ves? Menos 1. Círculo de radio 1. ¿Se dan cuenta? Lo que yo necesito es que la curva encierre mi punto. Esta función, ¿dónde no es analítica? Es z igual a 1, es decir, acá, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ese punto está lejos de mi curva. Así que no hay ningún problema. De frente, observen ustedes qué fácil, ¿no? 2pi por i, f de menos 1, es decir, sería 1, más 1, 2, menos 1, menos 1, menos 2, es decir, entre ahí el menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Listo? Ya está. Y falta el último, z igual a i. De una vez, ustedes lo tienen ahí escrito, impreso, así que no hay problema. ¿Dónde voy a integrar? Acá. ¿Quién es i? Acá, justamente ahí. ¿Está cuenta? Ahí. Ojo, círculo de radio 1. Atención, ¿ah? Estoy integrando ahí. Esta función, ¿dónde no es analítica? Aquí ve. En menos 1 y 1. Es decir, esta integral sería así, ¿ven? La integral desde menos 1, la integral sobre c, ¿ya? De z cuadrado más 1, sobre z cuadrado menos 1, diferencial de z, ¿ya? Y se dan cuenta, esta función, se dan cuenta, miren bien, esta función es analítica, dentro y fuera del círculo, ¿verdad? Y acá no me afecta, no tengo necesidad de acomodarlo. Entonces, miren la diferencia. Aquí no aplico la fórmula integral de Cauchy, aquí aplico el teorema de la integral de Cauchy. ¿Qué me dice? La función es analítica. Yo integro sobre cualquier curva cerrada dentro de los desconexos. Entonces, de frente, la integral va a ser. ¿Ven? Es decir, si yo integro acá, o también de repente puedo integrar acá, ¿no? Es decir, así, ¿no? Este es mi curva. Acá me dijo que es un círculo radio 1, ¿no? Por eso que esta figura. Pero yo puedo integrar sobre cualquier curva así, ¿no? Cualquiera. ¿No? Cerrada por acá, por aquí, por acá, por donde sea. Y siempre la integral vale 0. ¿Por qué? Porque mi curva es cerrada. Y como no toco para nada en el 1 y 1 donde hay peligro, entonces mi función es totalmente analítica. Luigi, ¿entendiste? Sí, profesor. Israel, ¿te queda claro? Sí. Miren bien, acá está. ¿Ya? Lo que les acabo de explicar, ¿no? 2pi por i el primero, el otro me está indicando justamente que es equivalente, porque justamente se hace una deformación. ¿Sí? La otra parte que estaba acá, ¿ven? Acá está el c, menos 1, acá está la función que yo escrito en la pizarra, ¿sí saben? El f de z, 2pi por i por f de menos 1, para que sepan acá es 2pi por i, ¿no? Y acá es menos. Y el otro me está indicando, ¿no? Miren, la función es analítica en todo punto en el interior del círculo y sobre el círculo, listo. Dice bien claro, por el teorema de la integral de Cauchy, la integral vale 0. ¿Ya? ¿Se dan cuenta?